Buenos días, estamos en el programa de Cambio en el Debate. Cada jueves tenemos una cita aquí y ahora estamos por participar aquí con dos jóvenes estudiantes de la Universidad Michoacana, excelentes estudiantes. Me estaba platicando Alexis González Correa de la Facultad de Historia del Movimiento 132, que tuviste un promedio superior a 9, Alexis. 9 qué? 9. Y Jorge, pues él es consejero universitario, o sea, tiene que tener promedio mínimo de 8. Entonces, aquí estamos con ellos platicando. Él es de la Facultad de Filosofía. Y como recordarán, este es un espacio donde vamos a platicar de ética y política. Y hoy hay una tendencia fuerte en los medios sobre el votar y no votar. Y hoy en la edición de Cambio sale de una encuesta sobre votar, voto nulo o no votar. Y entonces muy interesante porque un porcentaje muy alto, algo así como 20% dice voto nulo, el resto prácticamente es votar. Y entonces es una cosa bastante interesante. A mí sí me gustaría empezar con Alexis sobre qué opinan ustedes, Alexis, del voto nulo y el votar. Okay. Bueno, de inicio pues sabemos, ¿no?, que el movimiento 132, pues parte de su plataforma aboga justamente por ejercer el derecho a votar, y en ese sentido pues lo que el movimiento plantea es que las personas, antes de ejercer ese voto, pues de inicio estén informadas, ¿no?, que ejerzan ese derecho, pero desde la posición de pues del rechazo de la imposición por los medios, pero conociendo además a los candidatos, sus propuestas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues el 132 lo deja bastante claro. Tenemos que ejercer el derecho a votar. Existe el otro mecanismo, ¿no?, que es el de no votar, de abstenerse o de anular el voto, ¿no? Cosas que también hemos discutido. Y pues yo así de inicio quisiera dejar así en claro que el movimiento pues justamente aboga por eso, ¿no?, por ejercer el derecho del voto. Ya el compañero yo creo que nos expondrá algunos puntos importantes. Por supuesto, ustedes no están por el no votar, o sea, es llamar a votar. Claro, el 132 hace eso, el llamado al voto, ¿no? Sabemos, ¿no?, que esta pues, es una democracia imperfecta, y en ese sentido, pues lo que estamos diciendo, ¿no?, es que pues, la capacidad para poder opinar es a través de ejercer el voto. Muy bien, Alexis, gracias. Jorge, ¿tú qué nos dirías de eso, del votar o no votar? Pues mira, siguiendo la línea de la temática que es pues, ética y política, y recordando algunos textos que se están intercambiando entre el filósofo Luis Villoro y el subcomandante Marcos, donde hablan precisamente de ética y política, dejan ahí entre líneas, primero, esta supuesta democracia que para don Luis dice que no vivimos como en una democracia, ¿no?, sino en una partidemocracia, en donde unos cuantos son los que se pelean pues la silla presidencial, ¿no? Entonces dejan a un lado a todo lo que es la ciudadanía mexicana y solamente les empiezan a ofrecer unas cuantas cosas, promesas, con el objetivo pues de llegar a la silla, ¿no? Entonces, a partir de eso, hay quienes pensamos que el votar se ha perdido todo un sentido democrático, ¿no? Ya no hay una convicción, ya no hay como un fin último en donde la persona que va a decidir se pierde precisamente esto, ¿no? No decide quién quiere que gobierne, quién quiere que tome decisiones. Entonces, hay mucha gente que ha decidido optar por no votar y mejor empezarse a organizarse.
cómo se organizan, pues desde sus espacios, ¿no? Viendo su alrededor, las cosas, las problemáticas que tienen, dándole soluciones como en común acuerdo con los demás, ¿no? En comunidad, ¿no? Entonces es una gran enseñanza que nos han transmitido varios colectivos, pueblos, comunidades, el ya no ejercer un voto y más bien empezarnos a organizar. Aquí hay, dentro del sistema electoral, habría que rescatar a lo mejor una parte que es el voto nulo, ¿no? Que como bien lo decías en un principio, en las encuestas que hace el cambio, resulta que el 20% ha dicho que anular es una opción. Entonces, sería interesante saber o tener un seguimiento respecto a este 20%, qué es lo que piensan más allá del anular, ¿no? Porque al anular están diciendo que no están de acuerdo con ninguno de los 4 candidatos que ahora están en disputa, ¿no? Entonces, creo yo que vivimos en un momento muy importante dentro de la historia democrática de México, y habrá que empezar a unificar estos lazos con esta gente que dice anular y con esta otra gente que decimos pues no votar, ¿no? Creemos que sería importante la comunicación, pues, para sacar alguna otra propuesta. Alexis, bueno, en este sentido yo creo que también pues, no ejercer el derecho al voto también sería un poco negar pues las luchas históricas por él mismo, ¿no? Algunos de los principios de la Revolución Mexicana justamente fueron eso, ¿no? El que la población pudiera votar por sus gobernantes, ¿no? En este sentido yo creo que hoy en México tal vez no existan los mecanismos políticos para que el voto nulo ejerza un peso significativo, ¿no? El sistema político hoy no le importa si sean así 10 los que votan por cierto partido, así es como ellos validan las elecciones, y por eso el 132 pues está abogando por ejercer el derecho al voto, ¿no? Primero informarse y después reflexionarlo y ejercerlo, ¿no? Y yo creo que algo que a lo mejor no ha quedado muy bien claro es que el movimiento va a seguir después de la coyuntura electoral, ¿no? Nosotros decimos sí, tenemos que ejercer el derecho del voto, pero la agenda del movimiento y los problemas pues no se van a resolver con el 1 de julio, ¿no? Platicabas antes de entrar al aire, Alexis, que ustedes habían ejercido una encuesta en el centro de la ciudad. Y nos pudieras platicar cómo estuvo organizado y si hubo alguna conclusión, o sea, analizaron una vez sumados los votos, ustedes haber dicho, bueno, pues... Okay. Y bueno, la semana pasada realizamos una actividad por ahí en el centro que fue nosotros le denominamos así, la Feria Informativa Yo Soy 132, y entre las actividades pues organizamos un simulacro electoral donde las personas pues como lo van a hacer este domingo pues con una pequeña boleta y de forma secreta pues ejercieron su derecho. Y bueno, por ahí en nuestro sitio a través del Facebook están publicados los resultados de este simulacro, y me imagino que les interesa saber cuál fue el porcentaje de los votos nulos, ¿no? Ese fue el 5%. El 5% decidió... ¿Y con respecto a los candidatos? Bien, con respecto a los candidatos, en el simulacro quedó poco más o menos, el 70% había ganado el Movimiento Ciudadano, encabezado por Andrés Manuel, el 12% estaba Enrique Peña Nieto, Cuadri alcanzaba el 6%, y Josefina me parece que el 4%. Bien. Por ahí, poco más o menos, ¿no? Porque tenían puntos decimales. ¿Y qué lectura le dan ustedes al voto nulo? Bueno, yo creo que esto pues ya lo habíamos discutido en algún espacio que habíamos tenido y en el que habíamos coincidido los tres, ¿no? Y ya lo habíamos dicho de esa manera.
es una decisión válida, pero que hoy en la democracia pues no existen esos mecanismos, ¿no?, para que tenga un peso significativo o que siquiera al sistema político le importe, ¿no? Bueno, yo como ignorante de este asuntos electorales, ¿conocen ustedes algún lugar donde haya más o menos algo establecido con respecto al voto nulo o al bajo porcentaje de votación, o sea, la abstención? O sea, que hubiera, digamos, es imposible. O sea, que fuera, por ejemplo, como en la novela esta de José Saramago, de Ensayo a la lucidez, ¿no?, donde habla, pues lo que tradicionalmente pasa en casi todos los países, ¿no? Salvo cuando el voto es así prácticamente obligado, como por ejemplo en Cuba, pues, aparentemente creo que hay alguna penalización y llega a votar el 90 y tantos %, ¿no?, de la gente. Entonces eso pues también es un poco extraño, pero normalmente en muchas partes es pues a veces el 40%, 50% de abstención, ¿no? Y aquí la idea sería, por ejemplo, Jorge, eso ha pasado durante muchos años, muchos años, ¿sí? O sea, yo en mis años mozos, en los años 60, nos llamábamos a no votar, ¿sí? Y llegábamos a votar y pintábamos en las bardas no votes, ¿no? No votes, no votes. Y pues uno no tenía una forma de contabilizar efectivamente quién te hacía caso en tu pinta o nada. Y por supuesto buscamos también que si hubiera una organización. Yo milité en el Partido Comunista en esas épocas, donde era un partido proscrito. Después de los movimientos ferrocarrileros, todos fueron encarcelados, pues muchos líderes, ¿no?, y maestros y médicos también. Entonces, después de esa época del oscurantismo, el Partido Comunista fue proscrito, y entonces era el rechazo al sistema era no votes, ¿sí? Y pues efectivamente, pues, en muchas partes no se votaba, y muchas veces votaban hasta más del 100%, ¿no? se rellenaban Curiosamente. Entonces, y buscamos la organización. Entonces, aquí ustedes, ¿qué plantean en ese sentido? Sí, organizarse, y vamos a repetir la historia, esa vieja historia desde los 60, hace 40 años, 50 años, entonces... Sí. Bueno, precisamente la idea de no votar y organizarse no es solamente como repetir esta historia en donde, bueno, ya no votaste o fuiste y anulaste y ahí quedamos y nos esperamos nuevas elecciones, ya sea 4 o 6 años, ¿no? La idea acá surge de ir ejerciendo precisamente se le llama una otra forma de hacer política, ¿no? Una otra forma en donde desde tu colonia, desde tu comunidad, desde tu colectivo te empieces a organizar y empieces a ejercer una posible autonomía que en muchos lados se está viviendo, ¿no? Por retomarlo rápidamente, en las comunidades zapatistas, precisamente ellos hacen un llamado al no votar. Pero bueno, hay que dejar claro, no es que ellos obligaron a los zapatistas a que no votaran, ¿no? O sea, ellos dijeron, si quieres tú puedes votar, o sea, porque estás en tu derecho, no es un supuesto derecho que tienes como mexicano, si lo quieres ejercer adelante, ¿no? Nosotros estamos proponiendo no hacer caso, ya entrar a la dinámica de la política. Tras largos años, pues hemos de recordar que establecieron un diálogo con el gobierno. Después de 12 días de levantamientos de armas, decidieron dejarlas y optar por el diálogo. Pasaron muchos años, y al ver que el diálogo no era, pues era un diálogo incumplido, lo más visible fueron los acuerdos de San Andrés, que nunca se cumplieron. Entonces, después de eso se dieron cuenta que, bueno, ya establecimos un diálogo, ya intentamos que llegara a un acuerdo, no se puede. Pues entonces empiezo yo a organizarme y empiezan a formar lo que ahora son los caracoles zapatistas, ¿no? En donde hay una rotatividad en lo que ellos llaman las juntas de buen gobierno, en donde todos tienen palabra y voz, voto, sí, y empiezan a pasar. Estamos de acuerdo, Jorge, pero a ver, eso es en las comunidades indígenas que ya estaban organizadas. O sea, ellos, por supuesto, como en Cherán tampoco
quieren absolutamente nada con los partidos, ¿no? Eso ya es ahí. Pero como ustedes perfectamente saben, o sea, las concentraciones hoy son en las ciudades, ¿sí? O sea, en la Ciudad de México vive prácticamente en la zona conurbada, uno de cada 5 mexicanos viven ahí en esa parte, ¿no? Aquí en Morelia vivimos 1 de cada 4, o sea, y las ciudades, Uruapan, Lázaro Cárdenas, pues concentran seguramente el 70-80% de la población real es mínima, ¿no? Entonces, la organización ahí claro. pudiéramos decir, es quizá más sencilla porque la gente se conoce, pero aquí en las ciudades donde dices, tu vecino que está enfrente, dices, ¿quién será? Y, fíjate que precisamente, o sea, ¿cómo le piensan? Pasando, por decir, a planos ya de hablando de la ciudad, pues es como optar con esta dinámica. Hay muchos colectivos, hay organizaciones civiles en donde puedes ver este mismo planteamiento desde la ciudad, ¿no? Por decir, dentro de los colectivos, en el colectivo en el que yo participo, vemos situaciones como, por decir, que es ver la situación, por decir, de la universidad, ¿no? Yeah. O sea, ver toda la relación que tiene con el gobernador actual, las decisiones, quiénes las toman, y empezar ahí, ¿no? A empezar a gestionar pues esta supuesta autonomía que tiene la universidad y por qué tiene vínculos en las tomas de decisiones, ¿no? Empezar a revisar la reforma universitaria, los planes de estudio, ver en cada institución en donde nosotros como estudiantes estamos. Yo en lo particular en filosofía, pues estar difundiendo la importancia que tiene la filosofía, y con la nueva reforma educativa que Vázquez Mota firmó en 2008, en donde se elimina las áreas humanísticas. Filosofía. Entonces, y así podemos ver, no solamente en lo educativo, hay organizaciones, por decir, que trabaja con sexoservidoras, que también han decidido, pues, si el Estado, el gobierno me rechaza, pues empiezo a ejercer, es su trabajo, es su decisión de cómo ejercen y su cuerpo. Y así, ¿no? Los homosexuales, las lesbianas empiezan a deslumbrar en todos los ámbitos sociales, hablando en la ciudad. Pues y la gente de la producción. Bien, yo creo que tocaste un punto importante, ¿no? Y eso es que los centros urbanos tienen una dinámica distinta a la de las comunidades indígenas, ¿no? Muy, muy distinta. Aquí el problema es cómo organizar esos centros urbanos, ¿no? En el 132, ustedes lo pueden leer a través de los manifiestos, lo hemos dicho así: necesitamos una democracia participativa, no representativa como está el día de hoy, ¿no? Porque tal vez muchos el día de hoy no nos sentimos representados por este tipo de democracia, la partidocracia, ¿no? Pero necesitamos construir ese tipo de democracia. Y de inicio, bueno, tú sabes que en el 2009 hubo toda una campaña a favor de anular el voto nulo, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas, ¿en qué redundó? El sistema legitimó esas elecciones excluyendo ese porcentaje, ¿no? No pasó mucho más, ¿no? Sí. Entonces nosotros, pues lo que decimos, bueno, sí necesitamos una democracia participativa, pero necesitamos primero de inicio ejercer ese derecho de voto, ¿no? De informarnos, de reflexionarlo y ejercerlo, ¿no? Como lo he dicho, ¿no? El movimiento va a ir mucho más allá de la coyuntura, ¿no? Y sí necesitamos encontrar esos mecanismos de democracias participativas. Sí, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que yo fui a una asamblea allá a la Facultad de Psicología. O sea, efectivamente no es una democracia representativa, eso fue prácticamente la participación directa, ¿no? En asamblea se toma el acuerdo, eso es muy, muy importante, es una cosa, creo que en ningún partido, ninguna organización prácticamente, solamente quizás las gentes que están a lo mejor en la otra campaña, o sea, los zapatistas quizás tengan esa posición de hacerlo en colectivo, ¿no? Las soluciones, pero a mí sí me llamó mucho la atención eso del 139, que hayan retomado, 132, es que estaba yo pensando en el artículo 39 que el pueblo se puede dar el gobierno, bueno, entonces eso es muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que retome exactamente los orígenes de la democracia, ¿no? La participativa, eso a mí me pareció
y me sigue pareciendo increíble, ¿no? Que cientos, miles de gentes reunidas en un espacio se pongan de acuerdo colectivamente en algo. Eso es inédito, en una ciudad. Eso es inédito. Sí, inédito. O sea, a mí se me hace muy novedoso. Bueno, y entonces... Bueno, pues, por ese lado sí, ¿no? Es una... Pues es un movimiento que quizás hay que reconocerles, ¿no? Esa forma de cómo ejercen sus decisiones, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en sus asambleas. Se han llevado a cabo ahí en la Facultad de Filosofía. Aunque también, bueno, y eso en su momento ellos lo dirán, ¿no? Las problemáticas que tienen internamente, como cualquier otra organización. Aquí la pregunta sería, el ejercer el voto no es un tanto estar de acuerdo con la política mexicana en cuanto, y esto con el argumento que dicen, bueno, nosotros no nos sentimos representados, pero al ir y votar estamos diciendo estoy de acuerdo con el sistema político de México, aún en el caso de anular, ¿no? Porque el voto nulo es un voto, ¿no? No es que no valga, también es votar, ¿no? Entra en esta dinámica de votar y anular. Vas y agarras tu credencial y te dan tu boleta y estás diciendo implícitamente ahí, no, sí, estoy de acuerdo. Y nomás como un dato curioso y que también a nosotros nos parece algo absurdo, el gasto que se hace en este sistema electoral, ¿no? Que es el gasto el más sobresale sobre todos los demás países, es donde más se gasta en el sistema electoral, ¿no? Ahí buscando cifras, es un aproximado entre los 20.887 millones de pesos lo que invierte en todos estos meses el sistema electoral. Entonces también nosotros decimos, ¿cómo es posible que se gaste tanto dinero? Y vemos la pobreza en México, ¿no? La falta de educación, y sin embargo hay un gasto increíble que se hace aquí en México cada 6 o 4 años. Sí. Mira, yo creo que el movimiento de inicio se ha planteado que debemos de votar, ¿no? Porque rechazamos la imposición, bueno, lo hemos dicho explícitamente, de un candidato, ¿no? Pero puede ser cualquier otro partido político que quiera intentar jugar, ¿no? En ese sentido. Y en el 132 se ha organizado para que estemos de observadores electorales, y no nada más como observadores electorales presentes en las casillas, sino también como vigilantes ciudadanos del proceso electoral. Entonces tampoco no es que digamos, bueno, votamos y ya nos olvidamos del asunto, ¿no? Sino que como ciudadanos lo que estamos diciendo es, nosotros estamos observando y al mismo tiempo estamos siendo críticos del ejercicio político, ¿no? Pero sí, de inicio nosotros decimos que necesitamos ejercer ese derecho de votar, ¿no? Yo entiendo pues el argumento del excesivo gasto electoral, y a título personal yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? De que se gasta muchísimo dinero en este país. Claro, porque en otro gasto, en esta nueva elección para el presidente municipal, se invirtieron nuevamente 200 millones de pesos, ¿no? Que llegaron al sistema, al ¿cómo se llama? Instituto Electoral Michoacano. Entonces sí es como cifras muy alarmantes, ¿no? Como también hacer como propuestas de decir, bueno, ¿por qué no destinas ese dinero a la educación, ¿no? A la salud? Sí, claro. Entonces, por eso es que nosotros o sí optamos por pues, no votar y mejor empezar a exigir, ¿no? Estas demandas, ¿no? que creemos son muy importantes. También en otra cuestión, cuando hablan ustedes de bueno, ejercemos el voto, ¿qué pasa en el plano, o qué pasaría si gana el candidato del PRI, ¿no? O sea, hay
se han visto esa posibilidad, porque creo que eso sería algo muy, pues un golpe muy muy fuerte, ¿no? A todo México, ¿no? En lo particular también de los cuatro creo que, Sí. que el PRI es el monstruo mayor, pero habrá como esa aceptación, retomando lo que decías de que van a estar en las urnas ustedes y van a tener presencia, ¿no? Y entonces, si ustedes, va a haber una aceptación total de que si este candidato gana, quede en la presidencia. Bueno, mira, de inicio, el organizarnos como observadores electorales, el de estar como vigilantes ciudadanos, va en el sentido de evitar que surja alguna maniobra ahí, ¿no? De intento de manipulación del proceso electoral. Y claro, eso es algo que hemos discutido, ¿no? ¿Qué pasa si este señor gana las elecciones, ¿no? Bueno, lo primero que estamos haciendo pues, es por los medios legales evitar que eso suceda, ¿no? Como observadores, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, este movimiento y todos los demás movimientos en este país tendríamos que plantearnos cómo nos vamos a organizar y qué vamos a hacer en dado caso de que este monstruo pues regrese a ocupar esos espacios de poder, ¿no? Que para nosotros pues no es que a ellos les interese estar como funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Ellos buscan espacios de poder y ejercerlos desde ahí. Yo me metería en otra, aquí me metería una pregunta. Eso es una visión de la gente que podríamos decir que pensaría quizá con una tendencia hacia la izquierda quizá, ¿sí? O sea, ven al monstruo al llamado prinosaurio, ¿no? Pero eso es lo que piensa la gente de izquierda. Pero también la gente de derecha podría decir, si llegara, me estoy imaginando a lo mejor Andrés Manuel López Obrador, diría, es el autoritario, que es como se ha manejado en los medios de televisión, es el autoritario que nos va a llevar lo han acusado inclusive de que tiene relaciones con Hugo Chávez y que, no sé, cosas así por decirlo, ¿no? Entonces, la otra es también otro punto de vista, ¿no? Que puede decir, bueno, ¿y por qué están descalificando solamente a Enrique Peña Nieto y no descalifican también al otro o a Josefina? Cuadri, por supuesto, sabemos que ese es el relleno, ¿no? Ese es el candidato de la maestra que lo van a dejar. El señor solo busca votos para que su partido siga permanente, el negocio, le den dinero, ¿no? El negocio. Entonces, Alexis, ¿cómo ves eso? O sea, ¿crees que el movimiento esté medianamente infiltrado o infiltrado por gente, pudiéramos decir, pues con una tendencia hacia la izquierda? Mira, nada más por lo siguiente, a mí sí me llamó mucho la atención que en la página estaba descalificando a Peña Nieto y a Cuadri, y ahora sí que nada más quedaba el 50%, ¿no? de los candidatos, o sea, en este caso Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Entonces, ahí está ahora sí la opción, ¿no? Simplemente la gente puede decir, bueno, aquí tenemos una gente de izquierda y aquí tenemos una gente de derecha. ¿Sí? Esas son las opciones que prácticamente le dejan a la población, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que esto, a las personas que no están muy familiarizadas con lo que es el 132 y por qué rechazamos a Enrique Peña Nieto, lo estamos haciendo porque sería olvidarnos del 68, de la guerra sucia de los 70s, sería olvidarnos de Acteal, de Aguas Blancas, del fraude del 88, sería olvidarnos de ese PRI que estuvo durante 70 años. O sea, no es una cosa sencilla, ¿no? El que nosotros digamos... El de Atenco fue el que... Atenco, ¿no? Fue el que el 2006, ¿no? Que es el que está más cercano, ¿no? De inicio eso es lo que nosotros decimos, rechazamos eso, porque nosotros creemos que pues, el PRI no es un simple partido político, ¿no? Sí. Sino que es una estructura que ejerce poder de maneras muy diversas. La otra opción que nos dices,
Yo creo que el movimiento es plural y es incluyente. Y en ese sentido, pues, el movimiento está conformado por personas que tienen formas de pensar muy distintas, ¿no? Así tú podrías encontrar hacia este lado y hacia el otro. Y te lo puedes encontrar. Si tú acudes a una asamblea, te vas a dar cuenta que existen opiniones muy diversas, ¿no? A veces divergentes, a veces convergentes, ¿no? Y así es como intentamos construir la política en este movimiento. De inicio, pues lo que decimos es que la población esté informada, ya sea que decidan por un candidato o por una candidata, ¿no? Aún así, el 132 ha dicho que sea quien sea que gane las elecciones presidenciales, nosotros tenemos una serie de demandas con las cuales vamos a seguir trabajando, ¿no? Que el movimiento no se va a olvidar después del 1 de julio, ¿no? Y vamos a decir, bueno, ya todos somos felices, ya se resolvió todo. No, claro que no. Tenemos que seguir luchando organizados. Y en ese sentido, pues así lo seguiremos haciendo. A mí me parece muy interesante esto del 132. O sea, para mí es una cosa así inédita, ¿no? Porque normalmente, o sea, no hay organizaciones horizontales. ¿Sí? O sea, no hay organizaciones horizontales. En el país solamente, digo, como dice su compañero aquí, las comunidades zapatistas, a lo mejor los compañeros de Cherán, en los Tula, pues han matado 31 compañeros buscando precisamente que se organizaran, pero finalmente pues no han podido bloquear este asunto de los partidos políticos. Pero yo creo que eso nos da pie a que los jóvenes que van a entrar sin ningún vicio, ¿no? De decir aquí quién es el dirigente, ¿no? Uh-huh. Entonces es el que hay que seguir o aquel. Eso es inédito, ¿eh? O sea, y los jóvenes están aprendiendo una forma diferente que nunca en su vida habían visto, ¿no? Uh-huh, claro. Que nunca en su vida, eso para mí se me hace muy novedoso, muy novedoso. O sea, porque si yo sabías que asistí chavitos de 18, 19 años, dices, chavos nunca han asistido a nada, ¿no? Uh-huh. De prepa, ¿no? Y es sumamente interesante, o sea, están viendo que no se organizan como los obligan a organizarse en las escuelas, ¿no? Que el representante del grupo y que es el que hace todo y que el consejo técnico y que el director. Es una cosa muy importante. Jorge, ¿qué nos puedes decir? Mira, a mí lo que me llama la atención es... sí, o sea, nos repites el asunto de cómo se están organizando en la Facultad de Filosofía o en la universidad tratando temas torales pues que afectan el desarrollo democrático y la autonomía de la propia universidad. Pero eso creo que siempre ha existido, o sea, eso siempre, pues en momentos como ahorita pues, hubo elecciones de consejeros técnicos, hay una coyuntura que mueven a la gente, pero después otra vuelta el reflujo, ¿no? El reflujo que va a existir seguramente también en el 132, o sea, eso es prácticamente normal, es una temperatura, una calentura, pues, desgraciadamente muy pasajera, ¿no? Esperemos que no, pero ustedes cómo ven esto, o sea. Mira, el ejercicio... Nos quedan 5 minutos, para que traten de organizar y concluyamos. El ejercicio y la postura de nosotros de no votar, independientemente de las cuestiones que hacemos académicamente, ¿no? Que mencionas, también lo hacemos por decir en colonias, ¿no? En mismos espacios en los que tenemos relación y que nos ayudan a que con el caso, ¿no? La relación que tenemos con ciertas casas del estudiante, uh-huh. ¿no? que también tienen una forma interna, creo yo, también horizontal. No estoy hablando en general de las casas, en unas cuantas con las que nosotros tenemos relación. Y las independientes. Las independientes. Entonces, ahí te marcas de que si alguien, una persona, y que hay que decirlo, estos moradores vienen de distintos lugares de México. Si ellos aprenden y están en constante vivencia con esta otra forma de organizarse y todos, ellos cuando van a sus casas, desde su casa interna, van a empezar también a hacer esa visión a los de a su alrededor, ¿no? Y eso pasa también cuando uno se sube. A mí me ha tocado subirme a las combis y la gente en verdad está inconforme, ¿no? O sea, dice, es que no hay ni a quién creerle y todo. Entonces yo he tenido la oportunidad de empezar a hablar con ellos y dicen, no, pues es que nosotros ya
ya nos dimos cuenta que no, pero precisamente yo creo hacía falta, claro, ¿no? Que algo saliera a reducir tanto así como lo que es el 132, ¿no? Dices que en la historia nunca se había visto como esa horizontalidad en una organización en el país, joven, ¿no? en el país. Pero yo creo que en minoría sí, ¿no? En pequeños grupos creo que sí, yo lo hablo como por decir desde mi colectivo, ¿no? Que creo que así ejercemos nuestra pequeña democracia entre nosotros, ¿no? El preguntarnos, somos 5, pues entre los 5 nos organizamos y cada uno nos escuchamos, ¿no? Ahora aquí hablamos de miles, que eso es más interesante, ¿no? Por otro lado, hacer mención también de, por decir, colonias que también en la ciudad se están organizando, ¿no? Conocemos el proceso que lleva ahorita la colonia ecológica de La Mincita, ¿no? Y un suceso, ya no le he tenido seguimiento, pero hasta donde yo me quedé, con la situación que vivían en Tenencia, Morelos, con la desaparición de sus hijos, los pobladores de Tenencia, Morelos, decidieron que no iban a permitir que se pusieran urnas. ¿No? ¿Por qué? Porque tuvo que pasar desgraciadamente la muerte de estos niños, y ellos dijeron, pues es que ¿quién nos va a solucionar ese dolor? ¿Quién? Pues mejor nosotros, va iniciando, esperemos que así siga. Fueron los que hicieron los de Cherán también, ¿verdad? Pero los chapanecos también, los zapatistas. Y entonces te das cuenta de cómo ya en la ciudad está empieza también a ejercerse esto de, pues no voto y me empiezo a organizar internamente, ¿no? Sí. Alexis. Sí, yo siempre he pensado que somos sujetos históricamente responsables, y este es nuestro tiempo histórico y de él somos responsables, ¿no? Ejercer el derecho al voto es un primer ejercicio por el cual nosotros abogamos, ¿no? Un modo para lograr una verdadera democracia participativa, de acercarnos al ciudadano y entonces organizarnos para ser sujetos politizados, ¿no? Y entonces desde ahí plantear una democracia en la cual no nada más estemos representados, que además no nos sentimos así, ¿no? Sino que podamos estar vigilantes y críticos del ejercicio político. Y desde ahí entonces nosotros decimos que este movimiento no nada más es de estudiantes, este movimiento también es de ciudadanos, de desempleados, de empleados, de todo aquel de ama de casa, de obrero, ¿no? El movimiento es para eso. Y bueno, yo creo que lo importante entonces aquí sería que entre los movimientos sociales nos tendamos la mano, ¿no? Ya lo había reiterado la vez pasada, ¿no? Lo importante es construir. Sí. ¿No? Y hoy este país nos está reclamando eso. Construir la democracia. Construir una democracia y ejercicios políticos distintos. Yo la vez pasada que te vi, yo soy muy mal fisonomista. ¿Tú participaste en el movimiento de Siragüen? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba Foro Siragüen, ¿verdad? Foro Siragüen, sí. Sí, pues tienes una tradición ya interesante de trabajo con la gente de abajo, sí, pues es muy bien. Pues yo creo que nos vamos, no sé si quieran agregar algo rápidamente. Bueno, solamente para informar que el día de ayer realizamos un carnaval Yo Soy 132, que, por ejemplo en este diario, en el Cambio de Michoacán, por ahí ya apareció la nota. Y bueno, lo que reiteramos es que el movimiento seguirá después del 1 de julio, y lo importante es que los movimientos comencemos a tener un diálogo, ¿no? Pues a mí sí me gustaría de una vez de antemano invitar a los compañeros de 132 y quizá la gente también que está en contra del votar, participar electoralmente, para analizar exactamente cómo quedó este asunto de las votaciones, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a seguir? Bueno, tuvimos que salir momentáneamente porque Cambio de Michoacán vamos a cambiar de cabina, y entonces están construyendo una nueva cabina, no con los micrófonos aquí ni con las cámaras así. Creo que va a ser bastante más más profesional. Entonces te damos gracias al cambio y enhorabuena. Muchas gracias. Estaremos cubriendo los eventos del 1 de julio aquí en Cambio de Michoacán desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas. Los invitamos a que accedan al espacio de Cambio. Buenos días. Gracias.